China enfrenta grandes problemas. Ha comenzado a tambalearse y su dominio de las tierras raras en la industria mundial podría terminar. Japón extrajo lodo con tierras raras a 5.700 metros de profundidad en el mar. Hoy veremos este tema. Antes, les cuento que publiqué mi primer libro. Se está vendiendo en Kyobo Bookstore y en librerías cercanas. Así que cuando tengan la oportunidad, por favor, vayan a echarle un vistazo. Se los agradecería mucho. Muchos de ustedes ya lo han visto. El 6 de enero, el Ministerio de Comercio de China anunció oficialmente, a través de su primer comunicado del año, el fortalecimiento del control de exportaciones de bienes de doble uso dirigidos a Japón. El punto clave es que se restringirán completamente las exportaciones a Japón de bienes que puedan tener un uso militar, y la medida entró en vigor de inmediato tras el anuncio. Bienes de doble uso abarcan artículos vinculados a la manufactura avanzada, como minerales raros, materiales estratégicos, semiconductores, drones y motores de aviones. Destacan los minerales raros. China representa más del 90% del procesamiento mundial de minerales raros. Además, esta medida no se limita solo a los minerales raros, sino que también incluye minerales estratégicos como el cobalto, tungsteno, galio, germanio y grafito. Estos minerales son materiales clave que no pueden faltar en la estructura industrial de Japón. El tungsteno es clave en tanques, aviones y semiconductores. Galio y germanio se usan en paneles solares y láseres, y el grafito es esencial para baterías. Con el suministro de estos recursos siendo bloqueado al mismo tiempo, se prevé que Japón inevitablemente sufrirá un impacto considerable en su economía y en toda su industria de alta tecnología. Por eso, Japón ahora se encuentra en una situación muy urgente. Si China restringe la exportación de tierras raras y se agotan las reservas, la economía japonesa podría verse afectada. Por eso, apresuradamente, Japón ha iniciado un proyecto para independizarse de las tierras raras provenientes de China. El buque Hiku del Instituto Japonés de Investigación y Desarrollo Marino se prepara para extraer tierras raras en Minami-Torishima, archipiélago de Ogasawara, dentro del programa SIP. Investigadores de la Universidad de Tokio revelaron que en Minami-Torishima hay al menos 16 millones de toneladas de tierras raras. Con esta cantidad, se convertiría en el tercer país con más tierras raras del mundo, ya que el consumo anual de tierras raras de Japón es de unas 20.000 toneladas, lo que significa que tendrían suficiente para 800 años. Japón depositó sus esperanzas aquí e inició la extracción de tierras raras. La Agencia Japonesa de Investigación y Desarrollo Marino logró recolectar lodo a 5.700 metros de profundidad, siendo el primer intento mundial de extraer sedimentos cerca de 6.000 metros bajo el mar. Utilizaron un método ideado a partir de las técnicas de perforación de yacimientos petrolíferos y de gas natural en el fondo marino. Y como la prueba de extracción fue exitosa, el gobierno japonés, al considerar que hay posibilidades, planea iniciar en febrero de 2027 la extracción de hasta 350 toneladas diarias de capas de lodo cerca de Minami-Torishima. Y tiene la intención de completar un informe que analice la viabilidad comercial, incluidos los costos de extracción, para marzo de 2028. La Agencia Japonesa de Investigación y Desarrollo Marino señaló que es una escala apta para desarrollo industrial. El trasfondo de que Japón esté acelerando la obtención de tierras raras nacionales no solo es un tema económico, sino también una cuestión de seguridad económica. Las tierras raras son recursos clave que se utilizan en toda la industria del futuro, como los autos eléctricos, los semiconductores, la industria de defensa y las energías renovables. Como la interrupción del suministro afectaría a toda la industria, el gobierno japonés considera las tierras raras un recurso estratégico y no solo sujeto al mercado. En especial, el hecho de que China produzca aproximadamente el 70% de las tierras raras en el mundo representa una debilidad estructural desde el punto de vista de Japón. Tras que Katsusana sugirió una posible intervención militar en Taiwán, China respondió imponiendo restricciones a la exportación de tierras raras a Japón, alertando al gobierno japonés. El hecho de que una sola declaración diplomática pueda llevar inmediatamente al corte del suministro de recursos clave confirmó que el problema de las tierras raras comenzó a ser percibido no solo como un asunto económico, sino también como una amenaza para la seguridad. Se consolidó la idea de que la supervivencia de la industria puede depender de factores externos. Experiencias similares ya habían ocurrido en el pasado. A principios de la década de 2010, China también controló la exportación de tierras raras, lo que sacudió fuertemente el mercado global.
En ese momento, varios países intentaron reducir su dependencia de China, pero en la realidad las cosas no cambiaron mucho. ¿Fue porque la proporción de producción de tierras raras de China era abrumadoramente alta? En 2008, la dependencia de China era del 85% y en 2020 aún era del 58%. En tierras raras pesadas sigue siendo total. Esta cifra evidencia la vulnerabilidad estructural de los principales países industriales, incluido Japón. En este contexto, que Japón acelere la adquisición de recursos de tierras raras y el cambio en la cadena de suministro dentro de su propio país no es una opción, sino más bien una estrategia de supervivencia. La decisión de asegurar al menos una soberanía mínima sobre los recursos, que no se vea afectada por factores externos, se basa en la necesidad de gestionar simultáneamente la presión diplomática y los riesgos de seguridad. Es muy probable que los movimientos en torno a las tierras raras sigan teniendo un impacto continuo en toda la política industrial y la línea diplomática de Japón en el futuro. Por supuesto, el hecho de que Japón haya tenido éxito en la extracción del lodo submarino no significa que pueda liberarse inmediatamente de la dependencia de las tierras raras chinas. La industria es complicada. Procesar tierras raras tras extraerlas es más difícil que la extracción misma. Tras la extracción, se necesitan procesos de separación, refinación y purificación de alta pureza, lo cual requiere gran inversión de tiempo, tecnología y equipos. Especialmente las tierras raras que se utilizan en la industria militar, los semiconductores avanzados y los autos eléctricos requieren una pureza extremadamente alta, por lo que no es un problema que se pueda resolver en 1 o 2 días. El mundo real no es como un juego donde solo presionas un botón y las instalaciones de producción se completan. Así que para Japón, inevitablemente, tomará bastante tiempo acumular tecnología y construir la infraestructura. Por esta razón, es muy probable que a corto plazo continúe la situación en la que China utiliza las tierras raras como palanca de presión. Sin embargo, lo más importante es el siguiente paso. Si Japón logra establecer una estructura para asegurar de manera independiente el suministro estable de tierras raras, la estrategia de control de tierras raras que China ha estado utilizando hasta ahora se verá sacudida desde sus cimientos. La carta de usar las tierras raras como arma para ejercer presión diplomática y económica ya no funcionará. Al mismo tiempo, Japón dejará de estar en una posición defensiva y podrá asegurar opciones más proactivas. No solo podrá proteger su propia industria, sino que también, si logra suministrar, cooperar e incluso exportar tierras raras a otros países que las necesiten, podrá crear una nueva fuerza motriz económica. No es solo un problema de Japón, sino parte de la reorganización global de la cadena de suministro y podría generar una ruptura en el dominio chino de las tierras raras. Pero China también está observando esto muy de cerca. El medio estatal chino Global Times, en enero, mostró una actitud de tranquilidad hacia Japón, diciendo que es un proyecto con pocas posibilidades de éxito comercial y que, debido a las dificultades técnicas y los altos costos, no será fácil para Japón construir una cadena de suministro de tierras raras que reemplace a China en poco tiempo. Japón seguirá adelante y Estados Unidos ya invirtió 17.5 billones de wons en minerales clave y comenzó a acumular reservas estratégicas. Dado que en 2025, en medio del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, China ha aumentado la presión controlando la exportación de minerales clave como las tierras raras. Esto se interpreta como un esfuerzo para reducir la dependencia de los minerales clave provenientes de China. El presidente Trump declaró que durante años las empresas estadounidenses han estado en riesgo de quedarse sin minerales clave en caso de que ocurra una crisis en el mercado, y que hoy lanzamos el proyecto Volt para asegurarnos de que las empresas y los trabajadores estadounidenses no sufran daños ante cualquier situación de emergencia. Agregó que, aunque se resolvió, no queremos volver a experimentar lo que sucedió hace un año, y lo enfatizó. La administración de Trump está haciendo esfuerzos para cambiar las cadenas de suministro con el fin de debilitar el poder de negociación de China y fortalecer el liderazgo de Estados Unidos en las cadenas de suministro. Parece que la inversión de 1.75 billones de wones en minerales clave es parte de estos esfuerzos. Corea busca tierras raras en el Pacífico. El 15 de enero, el Instituto Coreano de Geociencia y Recursos Minerales está utilizando el barco de exploración geofísica Secheondan 3-3 para buscar tierras raras en un punto a 5.800 metros de profundidad en aguas internacionales del Pacífico Occidental. Se confirmó la presencia de tierras raras concentradas, y los recursos en aguas internacionales son patrimonio común, gestionados por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Obtener datos proactivamente nos da derechos exclusivos de exploración. Si lo hacemos bien, podríamos extraer tierras raras del Pacífico.
El Instituto Coreano de Geociencia y Recursos iniciará la segunda exploración el 2 de abril para mejorar el mapa de recursos en esa zona marítima. Espero que todo salga bien. De hecho, es muy poco probable que China simplemente observe los movimientos de Japón sin hacer nada. Los elementos de tierras raras son un activo estratégico que China ha construido durante décadas. Y ahora que hay señales de que su influencia podría verse afectada, China no tiene más opción que responder de manera preventiva. Podrían empezar con ajustar precios. Si China aumenta temporalmente el suministro de elementos de tierras raras o baja artificialmente los precios, el proyecto de minería submarina de Japón, que requirió una gran inversión inicial, enfrentará una fuerte presión en cuanto a rentabilidad. Si la viabilidad económica se ve afectada, la participación de las empresas privadas disminuirá y la carga para el gobierno japonés podría aumentar drásticamente. Otro aspecto importante es la etapa de procesamiento. En la industria de las tierras raras, lo realmente crucial no es la extracción, sino la separación, el refinado y la tecnología de procesamiento de alta pureza. China posee tecnología avanzada, instalaciones y controla un eslabón clave de la cadena de suministro global. Si China empieza a controlar más estrictamente la transferencia al extranjero de equipos clave, productos químicos o materiales relacionados con la tecnología de procesamiento necesarios para el procesamiento de tierras raras, Japón enfrentará importantes limitaciones para fabricar productos terminados, incluso si logra extraerlas. El que las tierras raras extraídas no se usen directamente en la industria hace que controlar esta etapa sea muy perjudicial para Japón. También pueden sumarse presiones diplomáticas y marcos regulatorios. China puede criticar el proyecto de minería en aguas profundas de Japón, destacando problemas ambientales o de costos en la comunidad internacional, y a través de esto también puede llevar a cabo una campaña de opinión pública internacional. Al mismo tiempo, existe la posibilidad de que implemente medidas adicionales de control de exportaciones bajo el pretexto de proteger su propia industria. Si surge una estrategia que combine simultáneamente precios, tecnología y diplomacia, Japón enfrentará presiones en varios frentes. Considerando esta tendencia, es muy probable que la respuesta de China no se limite a una sola forma. A corto plazo, pueden ejercer presión a través de la competencia de precios. Y a mediano y largo plazo, podrían implementar una estrategia para ralentizar el avance de Japón, aprovechando su posición en la tecnología de procesamiento y la cadena de suministro. Mientras este escenario se haga realidad, es muy probable que los conflictos en torno a los minerales raros se expandan más allá de un simple problema de recursos y se conviertan en una competencia real por la hegemonía industrial. El movimiento de independencia de Japón respecto a los minerales raros, ¿cómo evolucionará esta tendencia en el futuro? También me gustaría saber sus opiniones. Por favor, déjenlas en los comentarios. Con esto concluyo el video. Muchas gracias.